Advertencia. El siguiente podcast narra eventos fuertes que pueden herir la sensibilidad de la audiencia y no ser apto para todas las personas oyentes. Se sugiere discreción. Este episodio es una continuación del anterior capítulo y ha sido dividido con frases de autores de la literatura universal, que al igual que el testimonio de Enrique Aranda que estamos presentando en este seriado especial, exploraron en sus obras el impacto que la tortura dejó en sus vidas. Hola, soy María José Martínez. Bienvenido y bienvenida. Este podcast ha sido producido gracias al apoyo de Documenta. Forma parte de una investigación realizada en el marco del proyecto Periodistas contra la Tortura, que se hizo con el acompañamiento de la organización. El contenido del mismo no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta. Para mayor información, contactar a comunicacion@documenta.org.mx. Lo que escucharás a continuación es el segundo episodio de un seriado especial realizado con el objetivo de promover la prevención de la tortura, el acceso a la justicia, la reparación del daño y el derecho a la verdad que se debe garantizar a las víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en México. El doloroso y largo camino de las víctimas de tortura para alcanzar la justicia en México. Caso Enrique Aranda. Segunda parte. No hay mayor crueldad que la crueldad de los cobardes. Oliver Twist. Charles Dickens. La noche del 24 de junio, los hermanos Aranda llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la Alcaldía Coyoacán, hoy la Ciudad de México. Los policías que los habían detenido los sacaron a golpes y bajo amenazas de la patrulla que los llevó a esa delegación. En el estacionamiento del lugar fueron rodeados por más policías que les advertían con violencia que debían cooperar. Ellos, confundidos, repetían que no sabían nada. Un funcionario se acercó a Adrián y le dijo que solo se trataba de un intento de robo, que firmara la declaración con su cómplice, señalando a su hermano Enrique, y que tras pagar una lanita de fianza se podría ir. Entre el grupo de hombres uniformados, algunos destacaban por estar vestidos de civil. Estos observaban en silencio cuando los uniformados los golpeaban en la oscuridad, provocando que cayeran al piso, mientras que con amenazas les insistían que cooperaran. Y eran varios, pero los dos jefes, o el jefe y su mano derecha, esos eran los únicos, y no iban vestidos así como los otros, como de negro, todos de negro, ¿no? Como comando. Y nosotros, te digo, el mero jefe iba con todavía me acuerdo, una chamarra de piel, color miel, y lo he descrito incluso en algunos de mis libros físicamente, todos los detallitos, y al otro también, que era un moreno, ¿no? Pero también a mí me aplicaron toques eléctricos, por ejemplo, y sí es terrible, ¿no? La sensación, sientes que te calcinas por dentro, como un árbol que se agitan todos los nervios, etcétera, ¿no? Y que al mismo tiempo te están diciendo, vamos a violar a tus hermanas, viven en tal lado. Llega un momento en que quiebran a cualquier espíritu humano. Mientras los mantenían vendados, los funcionarios les decían que debían repetir lo que ellos les iban a decir y que luego podrían irse a sus casas, pero que si no accedían, seguirían recibiendo golpes. Se sentaban arriba de mí como resortito, la espalda, los toques eléctricos, los golpes en zonas que no dejan mucha huella física. Y sí me advertían, y no voltees, cabrón, y la chingada, y ya sabes cómo hablan, ¿no? Pero una de esas sí ya, no sé si desesperación o desafío, o ya me vale, y eso sí volteé y los vi claramente. Dejemos que no voltees y un cachetado, ¿no? O te pegaban con una culata, pero se me quedó grabado ahí el rostro de estos dos. Con el cuerpo dolorido entraron a las oficinas del Ministerio Público 32. Adrián pasó a una oficina con un escritorio donde había 5 armas, una peluca, una caja de cartón, radios y algunos cartuchos. Los policías le exigieron que tomara el arma, mientras un camarógrafo lo grababa. Su imagen sería transmitida 2 días después en el noticiero de la noche, donde Adrián aparecía con una metralleta en mano, identificado como el asaltante de un tráiler que había robado a un chofer, que según la policía lo había reconocido. Así lo narra el periodista Marco Antonio Cervantes González en el reportaje La tortura en México, el caso de Enrique y Aranda Ochoa.
En el informe de admisibilidad de la petición hecha ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que fue publicado en 2023 y al que hicimos mención al comienzo de este episodio, a donde Enrique acudió para exigir justicia, se narra que los hermanos Aranda fueron sometidos a golpes y amenazas por parte de agentes policiales, con el objetivo de obtener de ellos una confesión por delitos que nunca cometieron. Los oficiales usaron diversas técnicas de tortura, entre ellas los telefonazos, que consisten en dar golpes fuertes y repetidos en los oídos, así como otras agresiones. Ese mismo día, el 24 de junio de 1996, fueron trasladados al estacionamiento de la alcaldía, donde, simulando que portaban armas de fuego, los obligaron a posar para ser grabados y fotografiados. Las amenazas siguieron durante la madrugada del 25 de junio, cuando continuaron siendo víctimas de múltiples agresiones físicas y psicológicas por miembros de la policía judicial en diversas partes del cuerpo, incluyendo colocarles bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos, con los ojos vendados y bajo amenazas de muerte, en las que les prometían causarle daño a otros miembros de su familia, afirmando tener conocimientos de su domicilio o de que algunos, como sus padres, ya se encontraban supuestamente detenidos en un campo militar. La tortura psicológica, por ejemplo, es impresionante. A mí continuamente me decían, mira, vamos a violar a tu madre y a tus hermanas, ellas viven en tal dirección, y era correcta la dirección que estaban diciendo. A tu padre lo van a llevar al campo militar número 1 y ahí pues, lo van a hacer cachitos, ¿no? Lo van a destrozar. O el hecho de que te dejen, ¿no?, en un espacio donde tienes muchísimo frío, donde no hay, es una habitación desnuda, donde tienes sed y nunca te dan agua, o cuando te la dan con una droga que te provoca como facundia para hablar, por ejemplo. Como resultado de estas amenazas, de las golpizas y de las 48 horas que permanecieron aislados e incomunicados, los hermanos Aranda firmaron sus declaraciones sin leerlas. Las confesiones contenían acusaciones infundadas que los incriminaban por los delitos de robo, secuestro y portación ilegal de arma de fuego. Pero, ¿a quiénes habían secuestrado? Hasta ese momento, ni Enrique ni Adrián sabían por qué razón y por quiénes los acusaban. Los hermanos Aranda fueron incriminados por los delitos de robo y secuestro en contra de Lorena Pérez Jácome, una reconocida conductora de televisión que en aquel momento era la hija del entonces vocero de la presidencia de Ernesto Zedillo, Dionisio Pérez Jácome, cuyo secuestro había ocurrido meses antes de que ambos fueran torturados para hacerles confesar su supuesta participación. También se les acusó de otro intento de secuestro que había sucedido a la misma hora que Enrique y Adrián se encontraban compartiendo con sus amigos en un café la noche del 24 de junio. Y al final, esta persona o estas personas, porque la otra que se acusaron de intento de secuestro era prima hermana de Margarita Zavala, la esposa de Calderón, y prima hermana de la que fundó, legitimó y sacó un permiso chueco del Kinder ABC, donde murieron quemados 49 años. Primas hermanas, ellas todas. Margarita Zavala, la que nos acusó de intento de secuestro, las tres son primas hermanas. El caso de la guardería ABC al que Enrique hace referencia ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en una guardería en Hermosillo, en el estado de Sonora, provocó la muerte de 49 niños y niñas y dejó a más de 100 personas heridas. El incendio fue causado por un cortocircuito en una bodega cercana, debido a que la guardería no cumplía con las normas de seguridad necesarias. Este trágico evento puso en evidencia una vez más la negligencia y corrupción en la supervisión de las instalaciones infantiles en México. Hoy, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen buscando justicia. En Sonora, los padres de las víctimas de la guardería ABC desde hace tiempo mantienen una campaña para exigir justicia por la muerte de sus hijos. Los padres de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Años de falta de justicia por parte de las autoridades encargadas de impartirla. Desde el principio, el proceso de los hermanos Aranda estuvo marcado por irregularidades y la falta de garantías judiciales. No importó la ausencia de evidencias en los delitos que se les acusaron, tampoco las contradicciones, ni los informes de médicos forenses que comprobaron las golpizas que les dieron durante su estancia en la delegación del Ministerio Público, a donde fueron presentados un día después de ser golpeados, luego de quedar incomunicados y sin derecho a la defensa.
además de que su caso era investigado por una agencia policial distinta a la que los habían trasladado. Aún así, los exámenes médicos comprados de ellos, de funcionarios de ellos, demostraron las heridas. Fíjate que en el expediente hay varios folios del examen médico desaparecidos, que nunca aparecieron. ¿Sí? Así, por ejemplo, folio 3, folio 15. Y eran curiosamente los exámenes médicos practicados a nosotros. ¿Dónde quedaron? Aún ellos médicos que trabajan para el gobierno, aún los vieron y dijeron, es que esto no lo puedo ocultar, lo tengo que asentar, lo tengo que poner. No, yo me acuerdo, oí discutir al comandante judicial con una doctora. No, doctor, es que no tiene por qué ponerlo. Oiga, pues es mi trabajo, yo tengo que hacer. No, es que usted no. Y discutiendo fuerte, hasta me sacaron. Tú vente, me llevaron a otro lado, ¿no? Para que no oyera, porque sí alcancé a oír. Y nunca aparecieron, fíjate, fue una de las irregularidades. Hubo muchísimas irregularidades, unas así como del tamaño del continente. Una de ellas fue esa, nunca aparecieron esos folios médicos, del examen médico. Y aún así, en otras, bueno, es que tiene huellas, eritemas, ¿no? Golpecitos mínimos, ¿no? O sea, que sí te dejan huella. Y eso que te digo, ellos trataban de golpear en lugares donde no dejaran mucha huella, ¿no? De esta manera quedaron acusados por delitos que nunca cometieron. El juicio, además, tuvo como testigo al vocero presidencial, quien describió personas y escenarios que nunca coincidieron con los hermanos Aranda y su situación, tal como lo pudieron comprobar sus abogados. Mientras que el juez que los sentenció, Martínez Soria, fue promovido a magistrado del Tribunal Superior de Justicia por el presidente Ernesto Zedillo en mayo de 1997. De hecho, hubo un artículo sobre nuestro caso que hablaba de la tortura vuelve a México y mencionaban periodistas muy documentados en buenos semanarios que por ahí tengo en la pila, que decían que había un regreso desde que Dionisio Pérez Jácome fue nombrado subsecretario de Gobernación, y lo dicen claramente ahí, y no solo por nuestro caso, la tortura volvió a México. A partir de ese momento, ambos iniciaron una larga y dolorosa lucha que duraría años para probar su inocencia ante los tribunales. Una batalla que dieron desde el inframundo de la prisión, como Enrique describe el tiempo que los privaron de la libertad. Un año después de ser víctimas de tortura, los hermanos Aranda fueron condenados a 51 años de cárcel. Con el tiempo, Enrique descubrió que los 3 amigos con los que Adrián y él se reunieron la noche que los detuvieron de manera arbitraria eran personas que habían sido infiltradas. Enrique nunca sospechó que esos amigos a los que conoció por casualidad en la universidad y que incluso les había rentado su apartamento por unos meses, lo venían siguiendo desde hace un tiempo. Tras enterarse de este dato, los hermanos Aranda entendieron que habían sido una piedra molesta en el zapato para personas en el poder y que ahora lo pagaban con su libertad. En la entrevista, Enrique me contó que durante el tiempo en prisión se conectó con sus pasiones, su familia principalmente, quien fue su base de apoyo, también el yoga guerrero, como él lo define, y sus libros que le permitieron acercarse a lo que más le ha gustado siempre, como es el arte, la literatura, la poesía y la psicología. Desde luego, la presencia de la familia fue primordial, importantísima, crucial, fundamental. El arte y concretamente la poesía, un poco más extensa, la literatura en general, fue lo que me salvó la vida en mis primeros tiempos de cautiverio. Asimismo, encontró consuelo en muchos de los libros que leyó con disciplina. Las historias de escritores que también fueron encarcelados injustamente, como Dostoyevsky y Cervantes, lo inspiraron a escribir. Entre ellos, una autobiografía que lleva por nombre El Reino de las Sombras y un poemario llamado Cautiva Palabra, así como otras obras que le valieron el reconocimiento de la crítica con galardones, como el Premio Nacional de Poesía Salvador Díaz Mirón o el Premio Nacional de Cuentos José Revueltas, entre otras distinciones. Repasando la historia de la literatura, es sorprendente la cantidad de escritores que han estado en prisión, y no se diga en la tradición castellana, en el mismo siglo de oro, prácticamente todos los grandes, San Juan de la Cruz, Quevedo, desde luego Cervantes, Mateo Alemán,
Muchísimos estuvieron ahí, parecía una asignatura obligada para los escritores estar por ahí. Incluso Quevedo decía que convirtió su celda en una academia literaria. Pero a partir de ahí, uno rastrea, yo lo hice en una de mis novelas, El Reino de las Sombras, que es autobiográfica, y me impresionó la cantidad de escritores que han estado en prisión. También logró convencer a las autoridades y a maestros reconocidos en el mundo del yoga para que les dieran un diplomado sin costo alguno dentro de la prisión, que pudo recibir junto a otro grupo de compañeros. Y al final, en términos temporales, el yoga definitivamente me sacaban de la prisión. Me llevaban a otros ámbitos superiores, distintos. Me hacían sentir que yo estaba viviendo en una dimensión más amable, más benigna. Entonces, si tienes el día ocupado, te digo que yo lo vivía como un monasterio. Para mí era ser como un monje guerrero, estar ahí. Porque si no puedes ser un monje nada más entregado a la meditación, porque el ambiente es hosco, es hostil, y si bajas la guardia te come. Entonces tienes que estar fuerte, tienes que estar alerta. Recuerda que en aquellos años de prisión coincidió con muchas personas que le contaron que también habían sido acusadas injustamente mediante confesiones forzadas por agentes del Estado. Adrián, por su parte, se dedicó a estudiar Derecho y formó parte de la defensa del caso de ambos. Tanto así que participó en la elaboración de muchos de los amparos que ganaron ante los tribunales durante el tiempo que pedían su libertad. Porque él es contador, pero allá adentro él cursó la carrera de Derecho. Pues hay un sistema muy bueno de la UACM, es autónoma de la Ciudad de México, que se le ocurrió la muy buena idea de ofrecer carreras a los internos. Entonces él cursó Derecho, como la gran mayoría que cursa, pues cursa Derecho, por obvias razones, ¿no? Para aprender a defenderse. En esta época de su vida, a la que Enrique llama como su cautiverio, ambos se dedicaron a dar clases al resto de sus compañeros carcelarios, Enrique de literatura y Adrián de matemáticas. Pues que la gente queda muy agradecida, te identifica como alguien buena onda, como dicen ellos, ¿no? Alguien que ayuda y te respeta mucho. Eso te da respeto, te da apoyo y te da apoyo de las autoridades también. Claro, uno lo hace más que nada, yo lo hice por terapia ocupacional, ¿no? También, y pues te digo, yo lo que más hacía ahí era leer. Sí, además hay es una población muy versátil. Hay mucha gente inocente en prisiones, de verdad. Y hay gente notable por lo que hacía en sus crímenes y que se transformó. Yo vi eso, hay gente que realmente vive una experiencia espiritual de transformación, de arrepentimiento. Atrás habían quedado sus conferencias y la vida pública, el reconocimiento y la libertad. La vida transcurría ahora tras las rejas, hacinados en un espacio tan pequeño de al menos unos 2 metros que debía ser compartido y en el que luchabas para no ser devorado por las criaturas del inframundo de la prisión, como Enrique lo recuerda. No le cabía la menor duda ahora. Sí existía el crimen perfecto. Puedes atrapar a alguien, torturarlo y condenarlo sin pruebas, sin tener que pagar por ello. Lo habían cometido esos policías y ese juez, solo que en este caso él había sido la víctima y no el airoso criminal que se retira impune. Lo anterior es un extracto del cuento El crimen perfecto, incluido en una antología de relatos que fueron escritos por el propio Enrique en prisión, cuyas obras van desde cuentos, poemas, hasta estudios más profundos en psicología sobre la memoria y el olvido, que se convirtieron en lugares de reflexión durante su tiempo de injusta condena. La tortura, las irregularidades en su detención y el encarcelamiento que sufrieron los hermanos Aranda, así como otras violaciones a sus derechos humanos, fueron denunciados y documentados por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron su liberación inmediata, argumentando que fueron encarcelados únicamente por expresar sus opiniones y participar en actividades políticas. Hubo coacción a los jueces, intimidación continua. Y enfrentarse a ese poder en México, pues es una tarea titánica e imposible, ¿no? Aún así hubo gente que estuvo ayudando, ONGs, algunos sacerdotes jesuitas, dominicos y ONG de ellos, Amnistía Internacional, American Lawyers for Human Rights,
y otras organizaciones nacionales también, sindicatos incluso, que tuvieron una participación importante. Hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF también, y eso fue fundamental. De hecho, Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia, término que se le da a aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma. Ambos fueron incluidos también en la lista de presos políticos y de conciencia que elaboró la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo, organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México. Las violaciones a los derechos humanos que vivieron fueron reconocidas de igual manera por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, actualmente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien luego de diversos estudios, evaluaciones e investigaciones, emitió una recomendación en la que concluye que los hermanos habían sido víctimas de tortura y de violaciones a sus garantías judiciales durante el proceso penal seguido en su contra. Hechos que pudieron comprobarse con la aplicación del Protocolo de Estambul, una guía internacional que establece normas internacionales para documentar y evaluar casos de tortura y malos tratos, con el fin de que las víctimas reciban justicia y atención adecuada. En el caso de los hermanos Aranda, médicos y psicólogos registraron los puñetazos y golpes con porras, así como los choques eléctricos y los métodos de asfixia que ambos sufrieron. Los hermanos fueron además detenidos en condiciones inhumanas que incluyeron su confinamiento en espacios antihigiénicos y en aislamiento. De acuerdo con la organización Human Rights Watch, durante los años en los que ambos fueron víctimas, las fuerzas de seguridad mexicanas frecuentemente recurrieron a la tortura como método para extraer confesiones de sospechosos, lo que generó preocupación internacional sobre la adherencia de México a los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben explícitamente estas prácticas. El informe de Human Rights Watch de 1999 sobre México destacó que la tortura era una práctica común y sistemática en el sistema de justicia penal, utilizada tanto por la policía como por el ejército. Así lo cita el documento presentado por el abogado Enrique ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde exigen que sea reparado por la tortura que padeció. Ellos pensaban que yo era un enlace orgánico entre la guerrilla y el ámbito académico, que ya había sucedido en México en los 70s en la Guerra Sucia. Varios profesores que sí pertenecían a la Liga Comunista, y yo conozco varios de la Liga Comunista, ahora ya son profesionistas, porque son abogados casi todos, curiosamente, que era muy común un enlace orgánico. De hecho reclutaban ellos jóvenes para la guerrilla, para la Liga, justamente a través del ámbito académico, y los invitaban luego a reuniones más secretas, ¿no? Ya los que sí se veía que sí podían ser buenos elementos, los reclutaban. El caso es que ellos pensaban que yo era el enlace entre la guerrilla zapatista y estudiantes, que yo los reclutaba simpatizantes. Pero ya después no, que era el enlace para el EPR, que era la guerrilla de adeveras, se decía. Se decía que el zapatismo era una guerrilla de juguete, pero la verdadera era el Ejército Popular Revolucionario. Estaba bien armado, que eran gente muy decidida y que muchos habían sido guerrilleros de otras guerrillas que sobrevivieron antes de la Guerra Sucia y que eran experimentados, y que incluso conmovieron al gobierno cuando volaron ductos de Pemex, que fue una noticia mundial. Bajaron las acciones de Pemex completamente, el gobierno se espantó y dijo, esto sí nos pega, sí nos perjudica esto, ¿no? Me sobreestimaron. Yo creo que pensaban que era una pieza más importante de lo que realmente era, por los enlaces que tenía con jesuitas, por los alumnos, porque era un líder, porque era presidente del Colegio Mexicano de Psicólogos, porque daba conferencias en Cuba, en los colegios internacionales, porque era uno de los 6 psicólogos que iban a representar a todos los psicólogos ante el Tratado de Libre Comercio. O sea, sí era una pieza súper molesta, incómoda y que podía causar problemas. Entonces yo creo que con todos estos elementos me sobreestimaron. O pensaron que en un futuro cercano, iba a causar problemas más serios por toda esta articulación y conexiones que tenían, ¿no? Y el hecho de ser presidente del Colegio Mexicano de Psicólogos y pertenecer al comité ya me daba como voz, y además la estaba divulgando en los congresos, o sea, no me quedaba callado, lo decía abiertamente.
En el próximo episodio. Y siempre llevaban la Procuraduría, siempre llevaba fotos oscuras, borrosas, difusas, con la intención de no identificar. Este podcast ha sido producido gracias al apoyo de Documenta. Forma parte de una investigación realizada en el marco del proyecto Periodistas contra la Tortura, que se hizo con el acompañamiento de la organización. El contenido del mismo no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta. Para mayor información, contactar a comunicación@documenta.org.mx. La investigación, producción y edición del mismo fue realizada por mí, María José Martínez, con apoyo de Documenta. Si te gustó este contenido, compártelo para llegar a más personas. Así estarás apoyando a visibilizar un problema que afecta a muchas víctimas, quienes hoy luchan por su derecho a ser reconocidas, a la justicia y a la reparación, pero también a la verdad y a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron. Gracias por acompañarme. Te espero en el próximo capítulo de este especial dedicado a la prevención de la tortura en México. Hasta la próxima.